Escolteu, hem estat parlant de diferents aplicacions de la robòtica, però no ha sortit un tema que està molt de moda, que és el sol. No sé si us heu fixat que hem parlat de tractaments fitosanitaris, hem tractat del desherbat, han anat sortint diferents aplicacions, però el sol encara amb accent, ara no sé si porta accent o no porta accent, el sol encara porta accent, és dels que han deixat, els diacrítics que han deixat, doncs el sol amb accent, el que no només sosté la planta, sinó que li aporta moltes propietats, no s'havia encara parlat de sol. I tenim l'oportunitat de sentir en José Antonio Martínez de la Universitat de Lleida, que ens parlarà justament això, és a dir, què ens aporta, quines són les propietats que ens aporta el sol i, cosa que és molt interessant, ens parlarà del tema del Penedès. Una cosa que he descobert, i ara descobriré moltes coses del sol, és que havia sigut professor meu, i per tant em fa com a molta il·lusió poder presentar a un professor que jo havia tingut ja fa molts anys enrere i encara seguia aprenent d'un professor. José Antonio, quan vulguis. Molt bé. Jo faré com el Fran. Haré como Fran de coger el micrófono. Y puede ser que me ponga ya, o no, me tengo que poner aquí por la cámara. No, digo por la luz, ¿sabes? Bien, en principio, en primer lugar, sí que me gustaría agradecer la invitación del Andreu Piñol y de Innovi por haberme dado la oportunidad de venir a explicar una cosa que yo en su momento nadie tenía interés aquí en el Penedés y yo me aburrí de este tema, de estudiar los suelos del Penedés, y por eso cuando tuve la oportunidad cambié a la viticultura de precisión, ¿no? Y fuimos uno de los pioneros en la Universidad de Lleida de comenzar la investigación sobre viticultura de precisión, ya no solo en Cataluña, sino en España. Pero hoy no os vengo a hablar de la viticultura de precisión, a pesar de que ahora Emilio no está y ha dicho que yo era una eminencia en esto, pero no es verdad, porque somos un grupo de gente que ha ido avanzando en paralelo y no solo en nuestro grupo de Lleida, sino en otros sitios también como la UPC, y aquí está Fran y también Ramón Salcedo, que van avanzando, Emilio que ha asistido. Bien, mirad, molt bé. Bé, yo primero de todo soy ingeniero agrónomo y después también había trabajado en una cooperativa al acabar la carrera. Fui a realizar un máster en sistemas de información geográfica en la Universidad Agrícola de Wageningen, en Holanda, y también un posgrado en teledetección. Esto evidentemente era a principios de los 90, esto me abrió las puertas a poder hacer estudios después de cartografía digital y demás, y poner en marcha en Lleida las asignaturas sobre sistemas de información geográfica y teledetección, de la cual Eloy ha dicho que fue uno de mis primeros alumnos, hacia el año 94. Y también realicé la tesis doctoral. Yo hace 30 años estaba haciendo mi tesis doctoral aquí en el Penedés, sobre un tema, fue el título de mi tesis, suelos, paisaje, erosión y erosión por cárcavas y barrancos en los suelos de viña del Alt Penedés. Estuve muchos meses viviendo en la Fonda Neus, en Sant Sadurní, y bueno, pues ahí íbamos a hacer nuestros estudios sobre todo un territorio de unas 30.000 hectáreas que abarcaba el Alt Penedés, o gran parte del Alt Penedés y la Anoia, para estudiar el paisaje, los suelos, la degradación de los suelos por erosión, porque no sé si sabéis que aquí en el Penedés pues tenéis erosión, y el paisaje está muy diseccionado precisamente por la erosión, porque se dan una serie de circunstancias. Todo este terreno pues, es una depresión que tiene materiales poco consolidados y que son muy susceptibles a erosionarse. Entonces, en el Penedés, pues bueno, la tecnificación de la producción vitícola y ya desde la disponibilidad de maquinaria, esta tecnificación pues, supuso un paso
de cultivar la viña de una forma tradicional en parcelas pequeñas adaptadas al paisaje, a la morfología del terreno, con terrazas, etcétera, que trataban de conservar el suelo y el agua. Pero con la transformación agrícola gracias a la maquinaria, pues estos son fotos pues, cerca de Masquefa, pues bueno, pues se ha ido produciendo a lo largo de los años una reorganización parcelaria con muchas nivelaciones, eliminación y sobre todo la eliminación de medidas de conservación de suelos. Evidentemente la erosión ha ido ganando terreno a la viticultura. Aquí tenéis cómo era una organización parcelaria en aquel momento, en los años 70, cerca de Masquefa, y aquí cómo, pues gracias a la aplicación de maquinaria pesada, se ha ido tapando barrancos, etcétera, porque claro, los barrancos van comiendo terreno, ¿no? Y no solamente los barrancos van comiendo terreno, sino que la erosión produce la pérdida de suelos en las parcelas de viña. Esta reorganización parcelaria a veces pues, no había dado sus frutos, ¿no? Aquí veis que a veces el relleno de los barrancos no ha funcionado, porque el agua tiende a ir por donde ha ido toda la vida, ¿eh? Pero bueno, para mí se habían llegado a hacer grandes barbaridades, ¿no? Como por ejemplo aquí veis esta parcela que habían, pues bueno, veis aquí los cortes que han realizado. Evidentemente crean una variabilidad en el suelo, veis aquí la diferente coloración, pero que, claro, esta variabilidad en el suelo que se crea pues también va a repercutir en el vigor de la viña. Es decir, que los suelos son variables por naturaleza, los hayamos cortado o no los hayamos cortado, y evidentemente la agricultura de precisión pues es una necesidad porque nos tenemos que adaptar a poder hacer las labores en nuestra viña adaptadas al vigor que van a tener, y esto proviene de las diferencias de suelo. Mirad, en el Penedés había tradicionalmente unas medidas de conservación de suelos, como son las rasas. Me imagino que todos sabéis lo que son las rasas, ¿no? Son terrazas que son unas desviaciones del agua que se van habiendo en cada ciertas filas en las parcelas para derivar el agua y poder conservar así mejor el suelo. En estas rasas, cuando hay lluvias importantes, pues aquí se deposita sedimentos, y estos sedimentos se pueden volver a redistribuir y no se acaban perdiendo. Ahora bien, estas terrazas se han ido eliminando y pues provocan erosión. Aquí tenéis grandes surcos que a veces, claro, yo muchas veces decía, bueno, pues es que aquí en el Penedés parece que no haya erosión. No, porque después de una lluvia intensa que se produce esto, a los 2 días que se puede pasar con el tractor, pues va el agricultor y lo tapa, ¿no? Y ya no existe la erosión. La erosión no existe, es así, pero sí que existe. Entonces, a veces se puede tapar con rellenar, pero otras veces no. Entonces se van formando cárcavas y bueno, vías de evacuación del agua. Pero ojo que estos canales que se crean, no solamente se va el agua, sino que se va sedimentos, pero es que con los sedimentos se va la materia orgánica y se van los nutrientes que hay en la superficie del suelo y en ciertos centímetros de profundidad de ese suelo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues esta agua se acaba encauzando, se van produciendo incisiones mayores, se van produciendo hasta que llega a momentos que esto ya no se puede tapar así con un apero del tractor. No se puede tapar con un apero del tractor. Bien, por ejemplo, tenemos muchos ejemplos. Aquí os pongo un ejemplo de unas cárcavas desarrolladas tras unas lluvias, tras 2 o 3 lluvias de alta intensidad, y que un día que queríamos medir aquí pues, la erosión que se había producido,
vamos y nos encontrábamos pues, que estaba el señor ya tapándolo. Es decir, que esto es real, que esto que se tapa, ¿no? Y dices, bueno, ¿y aquí dónde ha habido erosión? Mirad, bien, hay veces que, como digo, pues bueno, todo esto, aunque parezca que se tapa este suelo, se va sacando, es decir, no viene en camiones de fuera, sino que se va sacando de metros de alrededor. Poco a poco, aquí vemos una fotografía aérea, poco a poco, en esta parcela de aquí había habido rasas, ahora las habían eliminado las rasas y entonces estas cárcavas que se crean son más permanentes y ya empiezan a adquirir tamaños. Por aquí son vías de evacuación de agua que al final esta agua viene a la punta donde se desagua hacia los barrancos y aquí cae en caída libre, pero esta caída libre es de metros, nos encontramos en sitios del Penedés con barrancos de este tipo. Aquí vemos la viña, evidentemente esta viña se la está comiendo los barrancos, veis aquí. Por ejemplo, esto es también en la zona de Masquefa y veis aquí como en esta viña poco a poco pues la pared del barranco va cayendo, se va desmoronando y esto va entrando en la viña. Se dan situaciones curiosas como hasta que afecta también a áreas urbanas y urbanizaciones. Esto es una urbanización que se llama El Maset, y para que veáis aquí cómo esta casa estaba al borde del precipicio. Aquí tengo una foto más grande, ¿no? Y nosotros, pues, en diferentes estudios de cuando yo hice mi tesis doctoral, pues habíamos medido la cantidad de lo que retrocede la pared del barranco. Esta pared, esto era en el año 98, pues en el año 75 estaba 7 metros, entre 7 metros y 10 metros que se han perdido. Esto está medido por fotografías aéreas y es un estudio basado en datos, no es en apreciación. Entonces, veis esta situación, ¿no? Bien, veis cómo poco a poco pues, ha ido evolucionando. Yo ahora no tengo una foto más reciente de esta casa, posiblemente ya no exista ahí. Bien, las tasas de retroceso que hemos llegado a medir son de aproximadamente 0,23 hectáreas año. Puede parecer poco, pero al cabo de los años va cubicando. Si lo medimos en cuanto a centímetros que retrocede la pared, son 10 centímetros al año por término medio largo del perímetro, pero va haciendo. Y si lo medimos la erosión neta que se produce en los barrancos, pues la erosión neta viene a ser como de 576 toneladas de material por hectárea de barranco que salen, se exportan fuera. Es decir, una gran mayoría del material que se genera aquí después acaba saliendo a la red de drenaje y exportándose. Bien, yo en mi tesis doctoral estudié los suelos que existen en todo este terreno, en diferentes áreas modelo. Llegué a realizar un mapa de suelos de estas 30.000 hectáreas y bueno, aquí tenemos principales suelos que nos podemos encontrar por el Penedés. Si os dais cuenta, todos tienen unas acumulaciones, unos nódulos blancos, hay veces más, veces menos. Estos son acumulaciones secundarias de carbonato. Esto se produce por la precipitación del carbonato cálcico cuando el agua del suelo se va infiltrando a lo largo de los años. Esto, si lo veis ahora, y si queréis os fijáis en este suelo de aquí, estos nódulos están en el horizonte del laboreo. Estos nódulos no se han creado en el horizonte del laboreo, se han creado en profundidad. Si los tenemos ahora en el horizonte del laboreo, quiere decir que todo el suelo original se ha perdido. Todo el suelo original se ha perdido. Y lo que se está cultivando ahora son horizontes subsuperficiales. Se está cultivando horizontes subsuperficiales. Además, en muchos casos poniendo en la superficie carbonato cálcico y caliza activa, ¿de acuerdo? Con lo cual,
pues esto pues, no es muy beneficioso para el cultivo. Entonces, los suelos más fértiles, aquí tenemos otra foto. Esto que parecen piedras que están en la superficie del suelo, no son piedras, son estos nódulos de carbonato cálcico endurecidos que se han creado a lo mejor a 50 centímetros o más de profundidad. Pero este suelo ya no existe, sino que se ha ido por la erosión. Entonces podréis ver situaciones como estas. Otro factor que contribuye a la modificación de los suelos, muchas veces antes de implantar una viña, es el laboreo profundo. Se viene con grandes rejas o grandes subsoladores, ¿no? Y lo que se hace es mezclar el suelo, poner horizontes más profundos que no son fértiles, ponerlos en superficie. Pero bueno, con esto dicen que se airea más el suelo, etcétera, etcétera. Vamos a crear un mejor medio para que las raíces profundicen. Bueno, pues si estamos alterando los suelos de una manera que precisamente lo que no creamos son buenas condiciones para el cultivo. Bien, más ejemplos de suelos. Hay en otros casos suelos muy poco fértiles también, porque tienen muy poca profundidad y tienen cerca las lutitas o margas, que son rocas sedimentarias poco consolidadas. Y bueno, si aquí en el Penedès no se os ha acabado el suelo, es porque hay cientos de metros en esta depresión terciaria de este material poco consolidado. Pero si no, pues ya no existiría la viña. Lo que pasa es que aquí, gracias a... sí que puede haber erosión, pero hay cientos de metros de este material poco consolidado que es fácil de trabajar. Pero si no, la viña hace años que no existiría. Bien, consecuencias. Bien, hemos visto en diferentes trabajos que hemos hecho, estas transformaciones producen en algunas fincas grandes movimientos de tierra. El incremento de las pérdidas anuales en las nuevas parcelas por erosión se incrementa casi un 30%, de lo que al eliminar las rasas. También de los aproximadamente 100 perfiles calicatas que yo he estudiado, pues el 74% de estos perfiles muestran evidencias de mezcla de horizontes, ya sea porque se ha ido por erosión o por las labores profundas. Hay un enriquecimiento significativo de los carbonatos en superficie y va habiendo una reducción progresiva de la profundidad del suelo hasta que llegamos a estas lutitas, en un 54% de los casos. Por otra parte, también lo que es importante es que se reduce la capacidad de retención de humedad del suelo. La erosión contribuye a que se reduzca la capacidad de retención de humedad del suelo, porque perdemos profundidad y ponemos en superficie otros materiales que tienen menos capacidad de retención. También hay una mayor pérdida del rendimiento y, bueno, pues va habiendo todos estos problemas por las transformaciones que se están realizando. Mirad, yo ahora aquí os quiero poner, Eloy, un minuto, muy bien. Voy a acabar con este ejemplo. Os voy a poner un ejemplo de un estudio que realizamos en Sant Llorenç d'Hortons sobre una parcela en la cual, esto es una parcela aproximadamente 2 hectáreas, aquí veis la disposición, la pendiente va de aquí a aquí. Entonces, estos son rasas, rasas. En esta parcela hicimos un levantamiento topográfico antes de haber unas lluvias de alta intensidad. Aquí veréis, aquí hicimos un levantamiento topográfico. Después hubo unas lluvias de gran intensidad que provocaron un cambio en la parcela, en la morfología de la parcela. Veis aquí las curvas de nivel. Y al cabo de pocos tiempo, estos cambios casi que volvían a desaparecer. ¿Por qué? Pues porque el agricultor había tapado estas cárcavas que se generan. Nosotros construimos el modelo topográfico y hicimos la resta de esta topografía con respecto a esta. Entonces, aquí lo que vais a ver son diferencias de elevación. Diferencias de elevación. Todas las manchas negras que coinciden con las terrazas es que ha habido sedimentación. Sedimentación tras ese proceso de lluvia de alta intensidad. Las zonas blancas es donde ha habido erosión. ¿De acuerdo? Bien,
fijaos que en este evento que nosotros controlamos se movilizaron 207 toneladas por hectárea de material, ¿de acuerdo? Pero el 57% se depositó en la parcela. Básicamente, ¿dónde? En las terrazas. Si estamos haciendo desaparecer las terrazas para hacer parcelas más grandes porque nos estorban, pues esto es lo que estamos perdiendo. Y después volvimos a hacer el otro trabajo de modelización, es decir, de ver cuánto se había tapado, y entonces aquí veréis que ahora tenemos la imagen invertida. En lo negro son las zonas que el agricultor ha tapado y lo blanco es de donde ha sacado el material. Entonces, lo que es importante de aquí es que el balance de esas 207, si ahora le restamos o le sumamos lo que hemos recuperado, nos queda que en definitiva se han ido 90 toneladas por hectárea de material, ¿vale? Es decir, no todo el sedimento se marcha, pero gracias a la redistribución pues nos ha dado esta cifra de aquí. Vale, es decir, simplemente, ya en esto acabo, tenía algunas diapositivas más, pero con esto acabo, pues lo que quiero decir es que, bueno, quería llamar la atención sobre la importancia de la conservación del suelo. Yo os agradezco que me hayáis invitado porque es la primera vez que, y yo me pasé mucho tiempo aquí en el Penedès, pero es la primera vez que ante el público expongo estos resultados. ¿Por qué? Porque nadie se había interesado por ellos. Entonces, por eso yo me cansé, me cambié al tema de la agricultura de precisión, que por lo menos fue que había alguien interesado en que yo pudiera contribuir con mi conocimiento, con mi investigación, etcétera, en que a alguien le pudiera servir para algo. Entonces, yo quizá yo soy catedrático de la universidad gracias a la erosión, porque hice muchas publicaciones científicas, pero se quedaron ahí, pero no hubo una transferencia al sector, porque con los propios agricultores que colaboramos en aquel momento, que nos dejaban sus fincas para experimentar, ni ellos mismos estaban interesados. Entonces, por eso os agradezco que me hayáis dado esta oportunidad, para explicar lo que yo he estudiado en el Penedès. Gracias. José Antonio, perdona, però ens posem tots els que estem aquí, i especialment també ens el posem a Innovi com a responsables, un dels responsables de transferència del coneixement, una creu molt gran per no haver-te convidat abans. Sí, certament, certament en otros tiempos. Jo crec, José Antonio, que ara la incidència dels teus treballs tindria segur molta més incidència, perquè per fi hem posat el zoom en el sol. Ara l'han treta, perquè estem preparant. Perdona, algú se'n recorda, ha estat l'última transparència, va, quantes tonelades de sol per hectàrea han desaparegut? Quantes tonelades de raïm traiem a l'any d'una hectàrea? Ho dic perquè parlem de 90 tonelades, dius, 90 tones. Ojo amb 90 tones, Són molts anys de raïm, 90 tones. Hòstia, perdona que ara estic aquí i anem malament de temps, culpa meva, després ja... Simplement el que és cert que aquestes pèrdues eren d'un event extraordinari i solament era un event, no estem parlant de lo que plou en tot l'any. O sigui que n'hi hem de sumar més? Bueno, pues peor nos lo pones. Escolteu, moltíssimes gràcies, José Antonio.